Vamos a seguir con los dones del Espíritu Santo. Y primero que todo, pues vamos a ponernos en oración para que sea nuestro Dios el que nos guíe y todo salga perfecto y de acuerdo a su voluntad. Señor Padre Santo, te damos las gracias porque estamos aquí para seguir aprendiendo y conociéndote cada día un poquito más, viviendo la vida eterna, que es el conocerte a ti, a tu Hijo amado, a quien has enviado. Señor, guíanos para que podamos presentar este don del Espíritu Santo de acuerdo con lo que nos quieras enseñar, advertir, instruir, consolar, exhortar y ser edificados en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre y en el cual está profetizado que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de aquello que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que Jesucristo es el Señor. Así que seguimos con los dones del Espíritu Santo. Recordamos que son 9 dones. Ya hemos visto el don de sabiduría, el primero. El segundo fue el don del conocimiento, el don de fe, el don de milagro, y esta vez vamos con el don de profecía, ¿no? Y bueno, aquí recordando lo que nos dice, ¿no? Que el llamamiento de Dios es irrevocable, aquí en Corintios, en Romanos 11, 29, ¿no? Y lo vamos a ver recordando que antes de empezar con los dones, empezamos con el poder del Espíritu Santo, y antes del poder del Espíritu Santo hablamos del poder de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y en una lámina anterior, en uno de los videos anteriores, recordamos que el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo se fundamenta en estos 9 dones de poder, que los encontramos en 1 Corintios del 2 al 8 al 10, y es los que estamos trabajando. En los dones de servicio, Romanos 12, 6 al 8, que son 7 y los iremos a trabajar un poco más adelante. Los frutos del Espíritu Santo, que están en Gálatas 5 del 22 al 23. Ahí dice 23, 23, del 22 al 23. De hecho es del 23, 22 al 25 para tener la enseñanza completa. Son 9 también. Y como dice en Efesios 2, que somos hechuras suyas, creados para buenas obras, las cuales Él estableció desde antes de la fundación del mundo. También tenemos que esto. Pero es interesante que dentro de estos dones de poder que estamos hablando, pues hoy nos toca seguir con el don número 5, que es el don de profecía. El don número 6, porque el primero es conocimiento, primero sabiduría, segundo conocimiento, tercero fe, cuarto dones de sanidad, quinto poderes de milagro, que fue el video anterior, y el sexto, que es el don de profecía, ¿no? Y aquí vamos a empezar a hablar de una profecía de Ezequiel, que fue escrita hace 2700 años aproximadamente, es decir, 700 años de que viniera al mundo Dios hecho carne en la persona de Jesús. Y no vamos a enfocarnos en esta profundidad, solo un detallito sobre esta profecía que tiene que ver con la lámina de profecía, ¿no? Y aquí nos habla de esto, dice: por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Esta profecía, cuando se dijo, no había sucedido, pero cuando vino nuestro Señor Jesús, pues ya solo de las 12 tribus que conforman el pueblo de Israel, pues solo 2 estaban todavía en las tierras que en ese momento estaban bajo la jurisdicción del Imperio Romano. Pero antes del Imperio Romano pues habían sido esclavos también de los asirios, de los babilonios, y antes de ser el pueblo de Israel pues habían sido esclavos de los egipcios, ¿no? Y entonces aquí encontramos en este verso 17 esta profecía que parcialmente se cumplió, porque este pasaje que está aquí, algunas partes se han cumplido, otras
parcialmente cumplidas y otras todavía no. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Esta profecía se cumplió parcialmente el 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas le devolvió esas tierras a Israel. Pero es interesante, y ahí entra lo hermoso de leer la historia del mundo, pero la historia también que Dios nos dejó en su palabra, en la palabra de Dios, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Porque antes, para preparar el terreno para que le pudieran dar este pueblo al Dios, hubo 2 guerras que fueron las que establecieron, crearon los mecanismos y establecieron los territorios para que luego pudieran dar el territorio a Israel, no el territorio que hoy en día tiene, que todavía no es la tierra completa que Dios estableció en José, que vemos los linderos, incluso en Deuteronomio ya se menciona, pero en José se establece los linderos del pueblo de Israel y de cada una de las tribus, ¿no? Y dice, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Eso no se ha cumplido. Y aquí hay una profecía que se cumple hoy en día en la promesa hecha a Abraham en Génesis 12, donde dice, en ti serán benditas todas las generaciones, pero que no se ha cumplido en ese pueblo escogido por Dios, que es el pueblo terrenal, el pueblo en la carne, por llamarlo de alguna manera, o el pueblo de la circuncisión en la carne. No se ha cumplido, pero se está cumpliendo hasta que se cumplan los tiempos de Dios en el pueblo de la circuncisión espiritual, que es la iglesia, ¿no? Y dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Aquí nos está diciendo que antes teníamos un corazón de piedra, no solo los israelitas, sino todos los seres humanos, ¿no? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y lo cumplas, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y aquí viene a los que no. Mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor, ¿no? Entonces, esta profecía pues es muy interesante, ¿no? Y tiene que ver justamente que para poder tener los dones de profecías, los dones de poder, los dones de servicio, los frutos del Espíritu Santo, y para hacer las buenas obras, pues lo conectamos con esa relación o esa conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, donde le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Eso está en Juan capítulo 3. Es una conversación que tiene muchas enseñanzas y que mucho más adelante vamos a ir viéndolas a detalle, ¿no? Pero habla de que es necesario nacer de nuevo de la palabra y del Espíritu, y es lo que nos está mencionando aquí en Ezequiel, donde dice que les daré un corazón y un espíritu nuevo de carne, ¿verdad? Y ese nacimiento viene interesantísimo porque está en la palabra de Dios, porque dice, porque no me avergüenzo, en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, nos dice Dios a través del Espíritu Santo y usando a Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es del poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, a los judíos primeramente y también a los griegos, ¿no? Entonces aquí, como estamos hablando del don de profecía, pues teníamos que meditar un poco, porque hoy en día pues se hace el uso del don de una manera desproporcionada, que inclusive hasta los que antes se llamaban astrólogos o coloquialmente se le conocían como brujos, también se autodenominan profetas. Entonces tenemos profetas del ocultismo, y hay hombres
en la iglesia que se coloca en el título de profetas también, ¿no? Entonces iniciamos por buscar las palabras y para ver la concordancia de las palabras, y esto lo encontramos en la Biblia paralela. Allí podemos ver su palabra original del idioma original y cómo ha sido estudiada, y bueno, nos habla a mano izquierda vemos en el Antiguo Testamento en griego dice que se pronuncia profeteia, y significa profecía y profecías, ¿no? Es plural y singular, pero es un sustantivo. En cambio, en el Antiguo Testamento es Nava y Navi. Y Nava es el verbo profetizar es un verbo, ¿no? Y bueno, ahí están las conjunciones. Y abajo está como la profesión, como la profesión, por llamarlo de alguna manera, que ejercían los que profetizaban. Entonces se les conocía como profetas, ¿no? Y aquí viene lo interesante, porque en Mateo nuestro Señor Jesús, cuando hace referencia a Juan el Bautista, Él nos da esta enseñanza y es importante tenerla en cuenta hoy en día para cuando alguien se presenta como profeta, porque dice: mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan el Bautista, y hace estas interrogantes. Dice: ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Y aquí dicen: no, mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes, porque sabemos que Juan el Bautista se vestía era con cueros que eran de estos animales que ahorita no recuerdo el nombre, se me fue, pero eran pieles de esos animales, ¿no? Y dice: pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y él mismo responde: sí, os digo, y uno que es más que un profeta, este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero, otra forma de llamar al profeta, delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Esto lo encontramos en Malaquías 3:1. Nuestro Señor Jesucristo, hablando de Juan, hace referencia a una profecía que había hecho a través de Malaquías. En verdad os digo que entre las naciones de mujer, entre los nacidos de mujer, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Y aquí viene una enseñanza poderosa también que dice: sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. No vamos a interpretar eso. Y los violentos lo conquistan por la fuerza. Aquí viene lo que queremos enfocar, que tiene relación con el profeta. Pero habría que ver el contexto para no tomar solo este versículo. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es el Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga, ¿verdad? Entonces aquí el mismo Señor Jesucristo está definiendo que los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Y luego encontramos en Pedro, también otro escritor de la palabra de Dios, porque aquí él mismo lo hace saber, ¿no? Dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, porque sabemos que vivimos en un mundo en el cual dice que está bajo el dominio del maligno, es decir, bajo el dominio de las tinieblas. Por eso vivimos en una situación donde no se sabe qué es verdad, pero todos dicen que lo que decimos es verdad. Y aquí pues la palabra de Dios nos dice que esta palabra profética es la más segura
y a la cual hacemos bien en prestar atención como una lámpara que brilla. Dice, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones, porque dice que os es necesario nacer de nuevo, y al mismo tiempo nos dice en Ezequiel, como lo vimos al principio, que les daré un corazón nuevo y pondré el espíritu dentro de ustedes, ¿no? Entonces, y este es el poder de Dios a través del Evangelio. Dice, aparezcan vuestros corazones, pero ante todo, y aquí viene una advertencia, dice, ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Por eso era necesario el corazón, cambiar el corazón de piedra y poner el espíritu, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y bueno, la palabra de Dios, el libro que lo conocemos, las Sagradas Escrituras como la Biblia, pues son alrededor de 44 autores, pero la inspiración es del Espíritu Santo, que lo vimos en el primer video cuando vimos el poder de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y también nos lo hace saber Dios por medio del Espíritu Santo a través de Pedro, y a través de Pablo nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y también en Hebreos 4:12 también dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, pero antes de poder discernir, dice que es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y hasta los tuétanos. Y luego de que hace esa actividad es que podemos discernir. Entonces, luego en Hebreos también un libro escrito por Pablo, de acuerdo a la forma como se fue escrito, el sello de la escritura de Pablo, se ha deducido que Pablo es el que se acerca más a la forma de la escritura. Nos dice aquí, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, ¿no? Y luego, usando al apóstol Juan, en Apocalipsis también nos dice esto, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos o a sus esclavos, que es la palabra traducida de dumos, las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su arcángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todo lo que vio. Y aquí hay un beneficio de meditar en la palabra de Dios. Dice, bienaventurado, o una bendición, el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Y bueno, entonces luego seguimos como hemos seguido la estructura de los anteriores videos, ¿no? Pues en este caso estamos hablando de la profecía, y vimos que antes de nuestro Señor Jesucristo era una profesión. Había un profeta que se dedicaba a profetizar, y tenemos allí más de, creo que son 20 en total, 20 actores, 20 profetas, ¿no? De los cuales tenemos una división entre profetas mayores y profetas menores, ¿no? Tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós,
Adidas, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofía, Ageo, Zacarías, Malaquías. Pero adicionalmente, pues toda la palabra de Dios es profética. Entonces todos los libros, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento es la palabra profética, como dice Pedro, más segura, a la cual estamos bien en prestar atento. Pero estos hombres que hablamos aquí, pues ellos ejercían la profesión de profetas en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, pues es un don del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo que se ha venido usando, no como nosotros queramos, porque para eso entra aquí lo que dice en el verso 11 de 1 Corintios, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Entonces aquí en 1 Corintios 13 dice algo con respecto a la profecía, porque nos dice que si tuviera este capítulo 13 habla sobre el amor, ¿no? Es interesante, que también lo veremos más adelante, pero aquí dice: si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera toda la fe. ¿Ves? Aquí nos está hablando del don de profecía, del don de entender todos los misterios, tiene que ver con la sabiduría, el don del conocimiento. Y si tuviera toda la fe, como para trasladar montaña, que sería el don de fe, pero no tengo amor, nada soy, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante respecto a este don, ¿no? Entonces aquí en el don de profecía vemos en Romanos que nos advierte, dice: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es el de profecía, úsese en proporción a la fe. Discernimiento, ¿no? Es lo que nos está pidiendo aquí siempre, discernimiento. Y dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ya leímos 2 de Pedro 1:19, donde dice que toda la palabra de Dios es profética. Dice: y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en prestar atención, como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones, ¿no? Hasta el 21 sería. Pero aquí en 1 Corintios 14 hace una aclaratoria el para qué del don de profecía. Pero el que profetiza o el que predica o el que da el mensaje también, por eso dice, nos hablaba en nuestro Señor Jesucristo, el mensajero: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Entonces dice: pero el que profetiza hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es una forma de saber cuando una persona nos predica la palabra, que esté pasando por este filtro de edificarnos, de exhortarnos y de consolarnos, ¿no? Y aquí hay una advertencia justamente sobre las personas que hacen mal uso que se hizo mal uso en el Antiguo Testamento, pero que también en el día de hoy se repite. Y dice: discernir sueños de profecías a quienes las escuchan. Porque sucedía también en el Antiguo Testamento, por eso está profetizado que iba a pasar, para que tengamos el discernimiento. Dice: y al profeta, al sacerdote o al pueblo que diga profecía del Señor, traeré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano: ¿qué ha recibido del Señor? ¿Qué ha hablado el Señor? Y no os acordéis más de la profecía del Señor, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues habéis pervertido las palabras del Dios viviente, del Señor de los ejércitos, nuestro Dios. Así dirás al profeta: ¿qué te ha respondido el Señor? ¿Qué ha hablado el Señor? Pero si decís profecía del Señor, entonces así dice el Señor: por cuanto habéis dicho esta palabra, profecía del Señor, habiendo yo enviado a deciros,
no digáis profecía del Señor. Por tanto, he aquí ciertamente me olvidaré de vosotros y os echaré de mi presencia junto con la ciudad que os di a vosotros y a vuestros padres. Y es interesante porque la mayoría de personas que se identifican como profetas usan exactamente esta palabra, profecía del Señor. Ya es ahí, tenemos el discernimiento para saber que no es correcto porque está profetizado, que el que lo use no es de Dios, ¿no? Porque tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Que nos dice Pablo, nos dice Pedro, y también, bueno, Pablo también nos lo hace saber, ¿no? Y finalmente vemos aquí una profecía que es grandiosa. Vamos a dedicarle más adelante una lámina solo a estudiar esta parte, esta profecía que es la más grande. Dice, profecía del amor, instrumento activo de batalla en la dimensión espiritual. Sabed, el enemigo uno es Ezequiel 28, 11 al 9, ¿no? Ese lo vamos a leer ahorita, porque dice, y la profecía está en 1 Corintios 13, ¿no? Y empieza aquí. Primero nos habla del amor. Dice que el amor es paciente, es bondadoso. Y luego nos dice 8 cosas que no es el amor. Dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Y aquí vienen los 4 todo que es el amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y aquí viene la profecía. El amor nunca deja de ser, porque es de Dios. Porque la palabra de Dios en la Biblia encontramos 3 tipos de amores, ¿no? Y que tiene que ver con una de las razones por las cuales el Nuevo Testamento se escribió en griego, no en griego cantonés. Y los griegos tenían 9 formas o 9 tipos de amores. La Biblia se menciona 3, el amor eros, el amor fileo y el amor ágape. Y este amor, cuando Dios nos habla de esto, se está refiriendo al amor ágape. Y se conoce como el amor espiritual, el amor sacrificial. Y cuando vemos esta definición aquí, pues si lo analizamos, que fue lo que cuando yo empecé a estudiar la palabra, yo dije, pero esto es imposible para uno hacerlo. Y ahí es donde entra que es el Dios el que lo hace a través del cambio de corazón, porque tenemos un corazón de piedra, y de poner el Espíritu Santo en nosotros. Y Él viene lleno de poder, porque todo se casa con la semilla, por llamarlo de alguna manera, la gracia de Dios. Dice que es un regalo de Dios, un don de Dios, ¿no? Y ese don viene lleno de dones de poder, dones de servicio, que lo vimos al principio, ¿no? Entonces aquí dice, porque en parte conocemos, en el 8, en el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas se cesarán, si hay conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Y aquí hace una analogía. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Y aquí dice el tiempo que vivimos actualmente, porque ahora vemos por un espejo. La palabra de Dios en nuestro espejo, las historias del pueblo de Israel en nuestro espejo, y son para nuestra enseñanza, para nuestra consolación. Dice, por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Una promesa. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos plenamente. Y aquí viene la clave. Como he sido conocido, pero en los tiempos de Dios, ¿no? en la dimensión de Dios. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos, el amor. ¿De cuál amor estamos hablando? Del amor ágape. Ese amor que se llama el amor espiritual o el amor sacrificial. Y es interesante porque
el primer fruto del Espíritu Santo es amor. Y en Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿no? Y ese amor que Dios nos muestra a través de toda su escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es este amor que estamos aquí viendo reflejado en 1 Corintios 13 y detallado del verso 4 al verso 8, ¿verdad? Dice que nunca deja de ser en el verso 8 y luego del 4 al 7 nos da que el amor es paciente, es bondadoso. Luego nos dice 8 cosas que no es amor y 4 cosas que todo eso es amor. No todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que el don de profecía es predicar la palabra de Dios, porque tenemos la palabra profética. Y discernir a alguien que nos predique la palabra de Dios y nos cuente sueños o nos diga profecía del Señor. 1 Corintios 14, pero el que profetiza o el que predica o el que da el mensaje habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Y aquí tenemos en Gálatas 2 esto, dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive. Esto es profético. ¿Lo creemos? También dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No el oír los cuentos, porque a veces predican cuentos. Pero cuando el que predica la palabra de Dios, crecemos en el fruto de la fe y dejamos de ser como niños. Y empezamos a tener esa fe que nos lleva a confiar en Dios aun cuando las situaciones estén difíciles, porque sabemos, nos recuerda el Espíritu Santo Romanos 8:28, que todo es para el bien de sus hijos, a los amados de Dios, ¿no? Y también el meditar, el estudiar, el escuchar la palabra de Dios, se cumple lo que dice en Romanos 12, o una exhortación que nos hace Dios a través del Espíritu Santo en Romanos, en la profecía en Romanos 12. Le dice del 1 al 2, dice, les suplico pues, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional, y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Meditando en la palabra de Dios, escuchando el mensaje de Dios, predicando la palabra de Dios. Y así que aquí en Gálatas 2, pues tenemos esa seguridad en Cristo. Dice, con Cristo he sido crucificado, pasado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, el presente. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe, la fe que viene del oír de la palabra de Dios, en el Hijo de Dios, porque la palabra de Dios habla de nuestro Señor Jesucristo, el cual me amó, pasado, y se entregó, pasado, a sí mismo por mí. Finalmente, tenemos aquí en Apocalipsis una advertencia que debemos tener presente, ¿no? Y dice en Apocalipsis 22 al final, Dios a través del Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que envió un ángel a uno de sus esclavos, a uno de sus apóstoles llamado Juan, cuando él era ya de edad adulta, tal vez 90 años se habla aproximadamente. Y dice Juan, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrito en este libro.
Por eso es importante siempre meditar, pedir discernimiento a Dios para poder predicar su palabra y no predicar sueños o cuentos, sino su palabra, ¿no? Y aquí en el capítulo 14, todo el capítulo 14 de 1 Corintios 14, después de haber hablado de los dones del Espíritu Santo y de presentarnos esa profecía grandiosa sobre el amor, tenemos en Corintios la regulación, porque bueno, como ya se sabía, pues se empezaron a darle un uso inadecuado a los dones del Espíritu Santo y hasta el día de hoy se siguen dando, ¿no? Pero aquí Dios a través del Espíritu Santo y usando a Pablo nos deja esta instrucción y todo el capítulo es muy interesante, pero solo tomé las partes que se refieren al don de profecía, ¿no? Y dice: procurar alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, sobre todo que prediquéis, sobre todo que des el mensaje, que seas un mensajero, porque el que habla en lenguas, que es otro don que no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. ¿Sí? Entonces el don de lenguas edifica a la persona, pero no a Dios. El predicar la palabra de Dios, el profetizar lo que está profetizado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como nos dice Pablo, es la palabra profética. Entonces al predicar la palabra profética estamos profetizando. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y aquí viene la contraparte. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, edifica a la congregación, edifica a los que están allí presentes. Por eso es que dice: sobre todo profeticéis, sobre todo prediquéis. Luego podemos ver todo, pero al final en el verso 24 vemos: pero si todos profetizan, pero si todos predican y entra un incrédulo, mira lo que pasa. O uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque se cumple Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que una espada de dos filos, y es que penetra hasta partir las almas y hasta dividir el alma y el espíritu y las coyunturas, los huesos y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y como hace eso, estamos ejerciendo en las personas esto que dice aquí: será convencido, será juzgado, sus secretos, los secretos de su corazón, porque va a tener el discernimiento para discernir los pensamientos e intenciones del corazón, y quedará al descubierto en sí mismo, y él se postrará, porque la palabra de Dios, como es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, pues creerá, y Dios pondrá el don de arrepentimiento en su corazón, y vendrá y se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Así que, Señor, perdón por hacer el video largo, pero no quería dejar alguna enseñanza fuera y este es un don especialmente que tiene mucho contenido. Traté de escoger las cosas que más hacían referencia para no dejarlo con una enseñanza media. Así que, Señor, gracias por tu palabra profética, que debemos estar atentos todos los días porque ella es la luz en este mundo de tinieblas. Señor, ayúdanos a todos a estar meditando en ella todos los días como tú mandas, de día y de noche, que es un proceso más que leer, porque leer es el inicio, pero lo que tú quieres, Señor, es que meditemos en ella de día y de noche, y será como una lámpara que alumbra en lugar oscuro.
hasta que el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones, ¿no? Como dice, como está profetizado en segunda de Pedro, ¿no? Así que gracias, Padre Santo, por tu enseñanza y que sigamos creciendo en nuestra fe cada día, en esa medida de fe que tiene para cada uno de nosotros, y podamos tener la plena confianza y el descanso, vivir en gozo, vivir en tus frutos, Señor, en el amor de Dios, que es el vínculo perfecto, en el gozo del Señor, que es el estar satisfecho con cualquier situación que estemos viviendo, en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón, en la paciencia de Dios que viene por las pruebas que tú nos pones, Señor, para que crezcamos en la paciencia, en la benignidad, que es la renovación de la mente que se logra a través de la meditación en tu palabra, en la bondad, que es el tener un corazón que se pone en los pies de los demás y tiene esa bondad sobre las personas, esa misericordia en tu fe, que es el crecimiento que viene del oír tu palabra, del oír la palabra de Dios, en la humildad, que es la única que nos puede acercar cada vez más a ti, a través del temor de nuestro Señor y el dominio propio, que viene cuando conocemos tus enseñanzas, cuando nos miramos en el espejo que es tu palabra y descansamos porque sabemos que tú estás al control y que todo pasa para bien, porque nada se hace que no tenga tu absoluto control, aun cuando no lo entendamos y aun cuando represente sufrimiento para nuestra carne incluso. Sabemos que tú estás obrando. Te damos el honor y la gloria por siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús. Amén.